vemos y los otros no me dan nada. Abogativo con haber choya mure dubo nyedati ane suliaro tiko Caroline Montezuma tino nanga mure dudi ko wona nede konde en le mungiti niñara de gui au ko duagrade suliara aguacatal con tira. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta oportunidad estoy aquí en Aguacatal. Tuve que recorrer un par de kilómetros de montaña para encontrar esta auténtica belleza. Caroline Montezuma Mary Bonore 2016 del Penuchi. La educación ya ha llegado a nuestras tierras, a la comarca, a la familia de la comarca. Y tradicionalmente la mujer era la encargada del hogar en la cultura nobe. Sin embargo, ahora la mujer ya ha cambiado ese rol. Se han educado, se han preparado, vemos muchísimas profesionales muy bien preparadas. ¿Usted cree que eso ha influido en que se pierda la cultura en los niños que vienen creciendo dentro de la familia? Porque prácticamente la mujer dedica su tiempo al trabajo. ¿Usted cree que eso influye en que se ha perdido muchísimas de las costumbres, de las tradiciones de nuestra comarca? Nuestras madres, las abuelas, ellas se enfocaban en el hogar. Pero siempre vemos que todo el trabajo lo hacían ellas, simplemente no tenían educación y el hombre era el que buscaba el trabajo, la educación. Pero sin embargo hemos visto muchos cambios ahora. Ahora la mujer, nosotros tenemos el derecho, igual que ellos, de estudiar, pero eso no significa que dejemos la cultura a un lado. Hoy ya no solo somos mamá del hogar, somos mamá que también trabaja, son mamá pues. Por lo menos yo no soy madre, pero en un futuro pues también estaré en ese papel. Pero la libertad es eso, pues, del estudio y que no se pierda mi cultura. La educación viene del hogar, sí es cierto, pero también los reciben en la escuela. Pero ¿cuál es mi deber? Y si yo valoro tanto mi cultura, pues no lo voy a perder. Yo incluso, mira que mi sobrina a veces, o mi prima, que están bebé, no saben hablar novel. No es que no sepan, nosotros hablamos todo en noveles, pero el día de hoy se está perdiendo porque nosotros dicen todo en español, pero ellos pueden entender perfectamente lo que les estamos transmitiendo. Solamente que ellos no se enfocan en hablar, sino en entender solamente. Por eso es un logro que nosotros hacemos. Por eso que muchas veces ahorita mismo hay muchos cursos. O sea que yo soy la maestra del hogar, pero también puedo buscar otra ayuda si en el día de mañana me interesa. Muchas personas nos critican, especialmente las personas no indígenas. Nos critican por... Ellos tienen el concepto de que nosotros nacemos bebiendo guaro. Ese es el típico concepto de la gente que no es indígena. Pues es un problema, pienso yo. No sé usted qué piensa, si es un problema, es parte de la cultura o es un problema que hay que erradicar dentro de la familia, porque eso también trae consecuencias como el hogar se destruye prácticamente, muchos divorcios, niños abandonados, etcétera, etcétera. Pues eso del alcoholismo, el problema del alcoholismo, ¿forma parte de la cultura nobe o es un problema que hay que erradicar de la familia, de nuestra cultura? Siempre y cuando sabes dónde enfocarte o qué estás haciendo. Nosotros como un hombre, lo tradicional es que junta cualquier cosa siempre es la chicha. Si bien es cierto, ahorita te recibí con un vaso de chicha, así que no es malo siempre y cuando como lo consume. El detalle es dónde viene. Ahorita mismo, como tú mencionas, que nosotros son los más borrachos que podemos encontrar en el mundo, pero no, siempre y cuando nosotros sabemos controlarlo. O sea, no somos, y creo que nosotros también hemos estudiado mucho, nos hemos educado para cambiar. Antes tal vez nuestros padres consumían mucho, y tal vez mi papá, mis abuelos, pero todo era chicha, y si tú veías que desde el lunes a domingo, pues ellos se lo pasaban bebiendo. Entonces de ahí viene el concepto de que como no teníamos educación, entonces los indígenas nosotros somos los más borrachinos, nuestros padres, pues más que todo. Así que pienso que es tradicional en nosotros tener un tanque de chicha en nuestros hogares. Pues creo que puedo decir que se ha controlado un poco lo que es el alcoholismo. Mi familia no es alcohólica, así que puedo decir que no es un problema tan grave que podamos tener en nuestros hogares. Siempre y cuando nosotros podemos ayudar a nuestras familias cómo salir adelante y dejar ese alcohol. Si antes lo consumían, pues no tenían ayuda, entonces nosotros ahora, nuestro deber es decirles que no sigan, no lo hagan. Entonces depende también de nosotros, de salir de ese alcoholismo y de ese concepto que pues ya no lo mantengan en nosotros tampoco. Okay. En últimos días han salido noticias de muerte de mujeres a mano de
de sus esposos, de sus novios, etcétera, pues es un problema nacional, es un problema a nivel internacional incluso. ¿Qué usted opina como representante de la cultura en su tiempo e incluso ahora sobre la violencia contra la mujer joven? No debería ocurrir. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos recibido mucha educación y ahorita mismo pues todos los jóvenes tienen su educación por lo menos, entonces ya sabemos nuestras primeras palabras, cómo defender cuál es nuestro derecho como mujer. Sin embargo, como menciona, todavía se ve y son mujeres que tal vez llegan a su sexto grado y son muy tímidas. Cuando se casan, buscan su compromiso, sienten que están bajo presión de lo que es su esposo. Y siento que no debería ser. Tal vez por mí en lo personal no me dejaría, por decirlo. Conozco personas que tal vez no tienen amiga a quien contárselo. Lo veo en esa forma porque me ha sucedido con algunas amistades que esperan un tiempo para buscar ayuda. Entonces, cuando ya se ven tan ahogadas, entonces tratan de salir adelante y buscan ayuda, buscan a esa amiga, entonces le cuentan, pero no es una cosa muy fácil. Entonces, y a veces cuando nosotros tratamos de ayudarlas, no se dejan porque tienen miedo. Así como se nos ha dado el derecho de educación, también merecemos un derecho de respeto. Así como nosotros le damos su valor de son caballeros, pues nosotros también debemos recibir ese lugar de ser mujer, porque no solo somos mujeres del hogar, que estamos estudiando, ser caballerosos con las mujeres, así mismo nosotros también tenemos el derecho de comportarnos igual con ellas. Así que pues siento que no debe ya ocurrir, debe parar. Si nosotros también vemos esa situación que nuestras amigas, nuestros familiares están en esa situación, nuestro deber decirle, mira, cambia y por ti pues respétate, buscas ayuda y encontrarás otra persona mejor en el día de mañana. Así que pienso que no nos debemos dejar ya ese maltrato, pues no debe estar en nuestros hogares. Damas y caballeros, chicos y chicas, pues aquí estoy con Caroline Montezuma. Caroline, ¿tienes novio, Caroline? No. ¿No tienes novio? No. Una chica tan bonita como tú no tiene novio. Para que veas. ¿Y qué estás esperando? Nada, esperando a que pase el tiempo. ¿Cuántos años? No aproximadamente. Aproximadamente unos 3 años. Unos 3 años más. ¿Qué tal si yo te digo que yo quiero ser tu novio? Ahí tendría que pensarlo mucho. ¿Quieres ser mi novia? A este instante no. A este instante no. Amigos, es la segunda decepción que me llevo en esta vida. Quisiera decirte sí, pero es que no sé si estoy decidiendo lo correcto. Ah, yo no tengo plata, soy pobre, no tengo carro, no tengo casa, es eso. No traíste ni ropa, Lemo, mira, para disimular me había traído ropa. Así que nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Saludos y bendiciones desde acá, desde el río. Ahorita nos vamos a encharcar ahí para ver qué pasa. Saludos, chao, chao.